clase. Vamos a ver, tenemos 26 personas presentes y hay una persona ya que se ha anotado para poder explicar el trabajo que ha hecho con relación a delimitación de cuencas. ¿Todos están ya por segunda vez en la clase o hay gente que recién se está presentando hoy día? Catherine Ceballos, ¿estuvo ya la anterior clase con nosotros? Buenos días, Inge. No estaba. No estaba. ¿Está repitiendo la materia? No. Ya, ¿hay más gente que está asistiendo por primera vez a la materia? Bueno, en el transcurso de la clase tal vez vamos a ir nuevamente comentando sobre cómo nos vamos a manejar durante este semestre. Y por de pronto, los que ya han estado en la primera clase saben que las notas provienen de la suma de tres cosas. La primera es el examen que den el día que definimos. Por ejemplo, para la primera nota hay un examen programado y a la nota que obtengan en ese examen se les va a adicionar los puntajes que han logrado obtener durante las clases y también la nota que puedan obtener de la auxiliatura. A ver, vamos a ver cómo hacemos. Voy a... están viendo en la pantalla ustedes la práctica número 1, delimitación de cuencas. ¿Es correcto eso que estoy sosteniendo o no? Sí. Sí, de acuerdo a esto deberían estar viendo ya. A ver, la idea es la siguiente. Decía yo que la nota de cada examen proviene de la suma de tres partes. La primera parte, la más importante, la que obtienen ustedes en el examen, como nota de examen, ¿no es cierto? A eso se le añade, como ya lo habíamos dicho, el puntaje que van ustedes obteniendo a medida que transcurren las clases y a medida que van ustedes participando. Por ejemplo, la participación hoy día de José Antonio Romero Ortiz, que ha debido haber hecho esta práctica en la casa, nos va a explicar cómo la ha hecho, nos la va a mostrar y obviamente sobre eso yo voy a continuar precisando mejor lo que él presenta. Él va a obtener seguramente un puntaje por la presentación que hace hoy día. También doy puntaje adicional. En la primera clase ya han habido como 3 personas que han ganado puntos y eso también se adiciona. El puntaje que van ganando en la clase debido a la participación que tienen ustedes puede ir desde 0 puntos hasta 5 puntos, dependiendo de cuán buena sea la respuesta que dé la persona o dependiendo de cuán buena sea la pregunta que la persona formule durante la clase. Y finalmente a eso se le adiciona también la nota que proviene de la auxiliatura y esta nota de auxiliatura puede tener un máximo de 10 puntos. Fíjense que si con solamente participación en la clase logran ustedes reunir, por decir, 20 puntos, si logran 10 puntos de la auxiliatura ya van 30 puntos y en el examen si logran sacar 30 ya tienen 60, ¿no es cierto? Parece atractiva la forma como calificamos, pero en realidad durante el examen normalmente las personas no logran sacar un puntaje alto. En todo caso, esa es la forma en que nos vamos a manejar en este semestre. No doy prácticas para que las resuelvan en la casa y me las presenten y yo les dé nota, porque en el pasado he visto que eso no tiene mucho sentido, porque nunca se puede uno cerciorar o verificar de que la persona realmente haya hecho ella la práctica, ¿no es cierto? Entonces, eso no va. En todo caso, la materia consiste básicamente en la resolución de muchos problemas que realmente necesitan en la práctica
y no me apego mucho al tema de conceptos de memoria, ¿no es cierto? Si les comentaba que no voy a preguntarles qué es la hidrología, ¿no es cierto? ¿Qué es el ciclo hidrológico? Eso lo pueden aprender entrando en internet, leyendo algún libro y no necesitan un docente para ello. Más prefiero yo mostrarles temas que son aplicados y que los necesitan en la medida en que en alguna ocasión ustedes a futuro puedan estar confrontados con temas de hidrología. Bueno, dicho esto, empezaremos con nuestro amigo José Antonio Romero Ortiz. ¿Puedes explicarnos cómo has logrado hacer tu trabajo, José Antonio? Está bien, ingeniero. Buenos días. A ver, ¿cómo podemos hacer? Tú debieras mostrarnos. Voy a presentar entonces pantalla, ingeniero. ¿Está bien? Y sí, obvio. Franz Giovanni, ¿es la primera vez que asistes a la clase? No, ingeniero. Ya asistí. Ahí has estado. Sí. Este sería mi trabajo, ingeniero. Sí, Ya, yo estoy viendo, espero que todo el mundo esté viendo. Hidrología práctica 1, delimitación de cuencas, ¿no es cierto? José Antonio Romero. Sí. Ya, macarudo. Adelante, José Antonio. Aquí está. Para mi ejercicio 1, bueno, para el ejercicio 1 nos pedía delimitar la cuenca del río Chaco en la lámina Compara 2, ¿no? Para lo cual yo me he ayudado con AutoCAD. Las dos láminas las pasé a AutoCAD y las puse a la misma escala. Y proyecté la misma cuenca en la lámina Compara 2, tomando este punto de base, ¿no? Porque este punto es este. Y ya que estaba a la misma escala, nos delimitó la misma cuenca en la siguiente lámina. Bueno, en realidad en tu lámina, en la que tiene color verde, se nota para las personas que están viendo que la delimitación del área de drenaje de la cuenca obviamente va por las cumbres, ¿no? En la parte de arriba a la derecha, la divisoria de cuencas que está en trazo amarillo, por supuesto que está siguiendo la nariz que le llamamos, ¿no es cierto? La parte más alta. Y agua que cae al interior hacia la izquierda de esa línea amarilla, que es la divisoria de cuencas, obviamente pertenece al flujo que va a ser producido por efecto de una lluvia, y ese flujo va a ser detectado a la salida de la cuenca. Y fíjense, le llamamos la salida de la cuenca al sitio del río que escurre hacia arriba, hacia antecitos de su confluencia con el siguiente río. Esa era la instrucción. Fíjense que si en lugar de tener la lámina de la derecha en la que se muestran líneas de nivel, curvas de nivel cada 100 metros, si no me equivoco, podrían ustedes también a ojo lograr delimitar el área receptora de lluvia, ¿no? De la cuenca. Y obviamente es un poco más difícil, pero por suerte en la lámina en color verde, la divisoria de cuenca arriba a la derecha es muy fácil de identificarla porque hay una especie de sombra, ¿no es cierto? A la izquierda de la línea de divisoria de cuenca está más oscuro. En cambio, a la derecha el color verde es más claro. Entonces, se dan cuenta que incluso en la situación en la que cuenten ustedes con solamente una imagen de Google, porque esta imagen en verde que ven ahí ha sido bajada de Google, incluso en esa situación aproximadamente es posible delimitar el área de drenaje de esa cuenca. José Antonio, ¿qué más tienes para poder comentarnos? Sí, bueno, solo sería eso, ingeniero, que sí, como usted dijo, se puede apreciar de mejor forma en esta lámina por sus sombras que dijo y por dónde va caminando, que siempre son las puntas. Uno se puede imaginar como dije, si llueve, va a ser recogida toda esa área por el río, porque es como que el río está en el fondo y se lo va a ir llevando.
Ya, fíjense que en esta lámina en fondo azul, verde, proviene de Google. Después les voy a ir mostrando láminas un poco más, que abarcan más espacio de esta zona. Fíjense que los cursos de agua, los ríos, están ahí precisados con color azul celeste, ¿no es cierto? Me imagino que yo he trabajado obviamente sobre una imagen que alguien ya la ha elaborado. Ustedes sacan una foto de la pantalla cuando están viendo Google y de alguna manera con algún utilitario, no sé si con el mismo AutoCAD, se puede delimitar mejor en color azul los ríos, y eso ayuda mucho. Una vez que tiene uno los ríos ahí, ya se da cuenta que este río que estamos considerando confluye con el que viene de la izquierda, ¿no es cierto? En cambio, si no se tuviera todavía el trazo azul, tal vez sea un poquito más difícil. Tú, José Antonio, puedes, en base a una imagen de Google, identificar y trazar esos cursos de agua en color azul. Los cursos de agua en color azul. Sí. Sí, se puede. ¿Se puede? Se puede, si está bien la foto, es bastante buena. Ya, entonces, esas son técnicas que todos ustedes poco a poco van a ir aprendiendo. Obviamente tienen mucha más capacidad que yo, por ejemplo, para captar todas estas cosas, ¿no es cierto? Nosotros, los de las generaciones anteriores, somos más lentos para poder incursionar en ese tipo de técnicas que lo van aprendiendo ustedes en forma muy, muy rápida. Bueno, entonces espero que para los oyentes el resto del curso esté más o menos claro que la delimitación del área de drenaje de una cuenca se la puede realizar en este caso de esas dos formas. La primera era cuando tenemos con nosotros solamente la lámina de la derecha que presenta líneas de nivel, curvas de nivel. En este caso están ahí trazadas cada 100 metros. Otros planos del IGM tienen curvas de nivel trazadas cada 20 metros y así, dependiendo de qué lámina uno esté considerando. Y si no, simplemente se puede hacer también esa delimitación del área de drenaje de la cuenca en base a esa lámina de Google. Obviamente la lámina de Google la pueden también tener como una imagen satelital bajada, ¿no es cierto? Ya, esa sería en relación la respuesta que tú has proporcionado para la primera pregunta. Creo que había más preguntas. Sí, hay 5 en general. Ya, a ver, ¿puedes continuar? Sí, claro, en general. Para la pregunta 2, nos pedía encontrar la divisoria del cuenca del río Pacha, que es este río, ¿no? Es para una salida a 700 metros, ¿no? Entonces, primero lo que yo hice fue ubicar esa cota del río, que es ese puntito que lo puse. Si se puede ver tal vez. Aquí está como que su cota 700 del río. Entonces, a partir de este punto lo tomé como si fuera la salida. Y entonces, a partir de este punto, yo, como indicó, fui avanzando perpendicularmente a las curvas de nivel y yendo tal vez por las puntas también. Primero llegué a este pico y no es como que abarca todo el pico, sino llega como hasta la mitad del pico, algo por ahí, ¿no? Y vuelve y va. Estas partes tal vez no son muy claras. En la lámina verde se ve un poco más claro por dónde podría ir. Acá, como son cada 100 metros, no se sabe bien por dónde puede ir esta línea. Solo se sabe que va a llegar más o menos hasta acá. Entonces, así fui y llegando a cada pico. Esta parte también fue un poquito difícil porque no se sabe bien por dónde es exactamente. Y esta parte ya fue fácil, por lo que ya los picos te indicaban más o menos por dónde iba a llegar. Estas esquinas te indicaban por dónde tenía que ir. Y lo cerramos en el mismo punto.
Y aquí está en la lámina 1. Y nos pedía que esta misma cuenca la trazáramos también en la lámina compara 2, que está aquí ya también. Aquí están ya los dos del río, la cuenca del río Chaco y la del río Pacha. Dije, se logra apreciar, como dije, en la lámina verde, la compara 2, de mejor forma, y puede apreciar que podemos tener como referencia de que sí está, que hicimos bien la cuenca, por lo que tiene aquí sus puntas. Se puede apreciar bien. Luego, eso sería para la 2. Luego sería con la 3, el delimitar el área. ¿Continúo? Sí, adelante. Bueno, para la 3, como dije, yo he usado AutoCAD. Puse las dos láminas a la misma escala y luego tuve los contornos, el área de cada uno y me rebotó estos datos de acá. Me dio el perímetro y su área de cada uno. Entonces eso solo lo hice en AutoCAD. Estaba como a una escala 1/10.000 en el AutoCAD, una unidad. Entonces me rebotaba los datos en kilómetros cuadrados. Y para el 4, Antes de que pase al 4, tal vez vale la pena precisar para la gente que no estuvo la primera clase que las láminas sobre las que se está haciendo el trabajo tienen las distancias, si se fijan en esta lámina de arriba a la izquierda, en la verde, en la parte horizontal de abajo y en la parte vertical, ahí están. Se tiene coordenadas UTM, le llaman. ¿Alguien sabe qué quiere decir UTM? Universal Transversal de Mercator. Ya, entonces todos están de acuerdo. UTM, Universal Transversal Mercator. Eso es alguna metodología que alguien ha establecido previamente. En todo caso, acá en la lámina que estamos viendo, en la parte horizontal, a la izquierda se tiene 210.000 y luego 220.000 y luego 230.000. Esos valores significan metros, ¿no? Para llegar del punto 210.000 al 220.000 tenemos que recorrer 1.000 metros, ¿no es cierto? Entonces esas indicaciones están cada 1.000 metros en la horizontal, o sea, 1 kilómetro entre los dos puntos, 210.000 a 220.000, eso es 1 kilómetro. Y de la misma manera en la derecha, verticalmente tenemos 8.090.000, 8.100.000, entonces de 8.100.000 llegamos a 8.110.000. Entonces, nuevamente, me imagino que, 8.100.000, 8.110.000. 10.000 son otra vez la misma distancia, ¿no es cierto? Entonces sabemos que un cuadradito de ahí contiene una superficie bien definida. Por supuesto, en AutoCAD y también en algún SIG, Sistema de Información Geográfica, algún utilitario, pueden, como nos ha explicado José Antonio, pueden georreferenciar, le llaman, ¿no es cierto? Y pueden hacer que el utilitario o la computadora reconozca esas distancias y a partir de esa información, AutoCAD solito se encarga de determinar el área comprendida dentro del área de drenaje que acabamos de delimitar. Espero que todos estén ya manejando AutoCAD. Algunos a veces ya están manejando también ArcInfo o algún utilitario sistemas de información geográfica. ILWIS también es otro utilitario. ILWIS es un utilitario elaborado, creado por los holandeses y es de libre acceso. También, claro, en nuestros medios en realidad todos los programas son de libre acceso al final. Si hay preguntas, por favor, los que están presentes en la clase tienen que manifestarse. Hemos dicho que vamos a ir dando puntos a los que también muestren su participación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie ha preguntado qué es una cuenca de drenaje, por ejemplo.
¿Quién sabe qué es la cuenca? Fíjense en esa pantalla que nos está mostrando José Antonio, está mostrando el río Chaco, y ya está también delimitada la divisoria de cuencas, que está ahí en color amarillo, y el área dentro de eso le llamamos cuenca de drenaje, así le llaman en hidrología. ¿Qué es una cuenca de drenaje? ¿Quién puede decirme? Yo dije, es una A ver, zona que recolecta agua para un solo río, que desemboca un solo río. ¿qué más puedes decir? Una zona que colecta agua y que desemboca a un solo río. ¿Qué más Sí, pueden? está mayormente delimitada por montañas. Sí, las cumbreras que le llaman son típicamente divisoria de cuenca, ¿no es cierto? Y ya, entonces en realidad un área de drenaje o una cuenca del río Chaco ahí es la superficie total. Cuando hablamos de superficie ya estamos hablando de una proyección horizontal, ¿no? La superficie total de la cuenca que recibe agua de lluvia. Fíjense que si lloviera al unísono sobre toda la superficie delimitada por el rectángulo verde, ¿no es cierto? Llueve al unísono sobre el proyecto hidroeléctrico Icona, sobre absolutamente toda el área, toda la zona, el cuadrado, pero la parte que contribuye al escurrimiento de ese río simplemente va a provenir de la lluvia caída sobre esa cuenca que ya está delimitada en trazo azul, ¿no es cierto? Perdón, en trazo amarillo. Párate ahí un ratito entonces, José Antonio. Si se fijan, hay dos áreas de drenaje delimitadas en esta figura. El río Chaco, que escurre de abajo hacia arriba, y el río Paccha, que escurre de arriba hacia abajo, más o menos, ¿no es cierto? Son dos áreas de drenaje bien definidas en trazo amarillo, y como sabemos ya las distancias, se nota que el río Chaco tiene un área de drenaje, área receptora de agua de lluvia, más grande que el de la cuenca del río Paccha. Y bueno, ¿cuáles son esas dos áreas? José Antonio, ¿nos puedes decir? Sí, aquí están. Bueno, para la cuenca de drenaje de Chaco me salió 10.85, no tenía más decimales, pero asumí estos, 10.85 kilómetros cuadrados, y la del río Paccha solo redondeado llegaría a 4, sería 3.965 kilómetros cuadrados de cada uno. Ya, fíjense que José Antonio también ha usado el utilitario que está usando para esto, y ha logrado hallar también el perímetro de la cuenca, 14,7 kilómetros en el caso del río Chaco y 8,3 kilómetros en el caso del río Paccha. Después van a ver, ya son temas un poco más pequeños, que las cuencas de drenaje se han ido ideando métodos para tipificarla. Obviamente el área de drenaje es el parámetro más importante, ¿no? Cuán grande es el área receptora de lluvia, cuán grande es la cuenca hasta la salida, por supuesto. Ese es el parámetro más importante. Otro parámetro es cuál es el perímetro total de la cuenca. Fíjense que el perímetro está identificado acá en kilómetros, por supuesto, es una distancia, ¿no es cierto? Y hay muchos otros parámetros que nos ayudan a definir lo que es la cuenca. Por ejemplo, lo que también es importante establecer acá es la pendiente que presenta el curso de agua principal en la cuenca, ¿no? El río, si lo identificamos desde la salida hasta sus nacientes, por supuesto el principal, porque pueden haber muchos tributarios, ¿no? También podemos determinar la pendiente del curso principal de agua. Son indicadores de la cuenca muy importantes, porque mientras mayor sea la pendiente que presenta el río,
obviamente la velocidad del agua será mayor. Eso es intuitivamente pueden captar rápidamente, ¿no? En cambio, mientras la pendiente del río sea más horizontal, casi llegando a horizontal, entonces el agua se estanca y no escurre. Por supuesto, los ríos siempre presentan una pendiente, porque si no presentaran una pendiente, no habría escurrimiento, ¿no es cierto? Entonces, ese sería un otro indicador importante que manejar en el tema este de cuencas. ¿Cuál es la pendiente promedio que tiene el río? ¿Ya? Adelante entonces, José Antonio, ¿qué más tienes para explicarnos? Sería ya con estos datos que encontramos, los utilizamos para el ejercicio 4, que nos pide que determinemos el caudal promedio anual para ambas, para ambos ríos, Ya. para ambas cuencas de drenaje. Para lo cual sí pues, necesitamos la precipitación que podríamos tomar en esa área y el coeficiente de escurrimiento, o escorrentía también le dicen. Primero lo que yo hice es llevar todas las mismas unidades prácticamente, lo llevé a metros, el área y la precipitación también, porque está en milímetros, y con esta fórmula saqué más o menos estos resultados, con el área 1 de nuestro río Chaco y con el área 2 también de nuestro río Pacha. Bueno, sí. Ya, a ver, lo que es importante que tengan en cuenta es que, por un lado, el área ya está comprendida, ¿no? El área de recepción de agua de lluvia, eso no hay donde perderse, ya lo saben. La precipitación, fíjense que el dato que se les da para ambos es que en promedio, ahora estoy hablando de promedio espacial, reciben 450 milímetros, ambas cuencas reciben 450 milímetros. José Antonio, muéstranos tu lámina más arriba, el área de drenaje de ambas cuencas. Más arriba. Ya, ahí, fíjense, decíamos que como dato se tiene que toda la zona, toda esta región, recibe en un año 450 milímetros. Es más o menos lo que recibe Cochabamba al año. Por supuesto, este dato de 450 milímetros para esta zona no es el correcto, simplemente es un dato que yo me he ideado para que hagamos la estimación del caudal. Entonces, toda la zona aceptamos que espacialmente recibe en un año en promedio 450 milímetros. Obviamente habrán años que reciben más que 450 milímetros, habrán años que reciben menos que 450 milímetros. Cuando acepto que por ejemplo, la cuenca del río Chaco recibe los 450 milímetros, es un promedio ya que por fuera lo hemos calculado. Después vamos a ver cómo lo calculamos, porque puede ser que en este río, si se fijan en la cuenca del río Chaco, a la salida esta es una zona cada vez más baja. En cambio, arriba, en la parte de abajo, al sur, son alturas. Por ahí podría ser de que mientras más alto esté el terreno, llueve más. Entonces, probablemente en el caso del río Chaco, a la salida llueva mucho más que 450, por ejemplo, 700 milímetros. Pero en la parte de arriba, abajo al sur, tal vez llueva solamente 200 milímetros. Entonces, ese es un aspecto a considerar cuando estamos trabajando con áreas de drenaje en una zona montañosa. Es típicamente la zona nuestra cordillera andina donde hay bastante diferencia. Yo les comentaba en la anterior clase de que en Cochabamba, en promedio, al año llueve 450 milímetros, ¿no ve? Pero si me voy hacia al norte por las torrenteras, voy hasta Escalerani, por ejemplo, que es una laguna que está ahí arriba. Escalerani está mucho más arriba que Cochabamba, más o menos a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Cochabamba está a los 2.400 más o menos, 2.200. Entonces, en Cochabamba llueve 450 milímetros en promedio cada año. En cambio, en Escalerani, ahí arriba, ya llueve 700 milímetros en promedio cada año. Entonces, ¿se dan cuenta? Si esta cuenca que estamos considerando en la figura
tiene ese desnivel desde muy abajo a la salida hasta muy arriba en las nacientes. Obviamente que en las nacientes va a llover diferente que lo que llueve en la parte de abajo. Entonces vamos a ver con algún método después cómo podemos estimar la precipitación promedio espacial. Entonces el dato que acá estamos manejando, los 450 milímetros que aceptamos recibe esa cuenca, tanto la cuenca del río Chaco como también la cuenca del río Pacha, esos 450 milímetros ya provienen de un cálculo previo, ¿no? Entonces, de ahí es que se puede aceptar esa estimación muy rápida que estamos haciendo, que la ha hecho José Antonio Romero. Simplemente sé que el río Chaco tiene aproximadamente 10 kilómetros cuadrados superficie horizontal, y sobre eso yo puedo imaginativamente colocar una columna de agua de 0,45 metros, casi medio metro. Si multiplico toda la base, que son 10 kilómetros cuadrados, por la altura, que son 0,45 metros, obtengo un volumen total de agua que en todo el año ha recibido la cuenca del río Chaco, volumen que proviene de la atmósfera. Esa cantidad de volumen expresada en metros cúbicos voy a dividirla ahora entre la cantidad de segundos del año, porque los 450 milímetros los ha recibido en todo el año, y todo el año contiene una cierta cantidad de segundos, que vendría de multiplicar 365 por 24 por 3600, ¿no es cierto? Esa cantidad de metros cúbicos dividido entre la cantidad de segundos en los que ha recibido esos 450 milímetros, y obtengo un caudal ya expresado en metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo que todavía debo afectar por un coeficiente de escurrimiento o coeficiente de escorrentía. Y el coeficiente de escurrimiento me indica la cantidad de agua que produce como caudal esa cuenca a condición de recibir una lluvia en todo el año. Entonces, es una especie de rendimiento. Para esta zona, qué sé yo, el coeficiente de escurrimiento es alrededor de 0,4, 0,5. Si estuviéramos en Arani, por ejemplo, es una zona árida, esos mismos 450 milímetros caídos también en 10 kilómetros en Arani, va a lograr proporcionar un flujo promedio de todo el año que sale de esa cuenca de 10 kilómetros cuadrados, mucho menor que la que va a salir de esta nuestra cuenca del río Chaco. Y fíjense que ambas cuencas reciben la misma cantidad de lluvia al año, 450 milímetros. Ambas cuencas tienen la misma superficie, 10 kilómetros cuadrados, pero el rendimiento de esta cuenca en la pantalla va a ser 0,45, en cambio el rendimiento de ese río igualito a este en Arani solamente va a ser de 0,10, por ejemplo. Entonces, se dice que el coeficiente de escurrimiento en Arani, por ser zona semiárida, es 10%. En cambio, acá estamos en la zona más húmeda, cerca a Villa Tunari, el rendimiento es mayor, es 45%. Eso está claro para todos, ¿no? ¿Qué es coeficiente de escurrimiento? Y eso es lo que José Antonio ha hecho, ha aplicado el 0,45, me imagino, para obtener el caudal. A ver. Sí, 0,15 nos da de coeficiente de escurrimiento. Perdón, estoy mal entonces. Fíjense que los datos que les estoy hablando son más coherentes que este. En esta zona cerca al Chapare, el coeficiente de escurrimiento lo estamos adoptando como 0,15. Está muy mal, debería ser 0,45. 0,15 es correcto para cuando hablamos de la zona semiárida, ¿no es cierto? Lo que no veo en tu cálculo es la división entre la cantidad de segundos que tiene el año. Sí, ingeniero, sí. Pero sí has tomado en cuenta, me imagino. Sí, he tomado en cuenta, como dijo, 365 por 24 por 3600, solo que para dividir. Ya, entonces fíjense que lo que él ha hecho en el río Chaco, los 732,000 metros cúbicos que recibe caído del cielo en todo el año, como es en un año que recibe, tiene que dividir entre años, pero ese año lo tiene que expresar en segundos. Y los segundos, acaba de decirlo, es igual a 365 días por 24 horas por 3.600 segundos. Y de ahí sale este resultado. Bueno, hasta ahí hay preguntas. Creo que no, está clarito para todos. Entonces, lo que ahorita están
concluyendo ustedes es que el coeficiente de escurrimiento acá, tal cual está dado 0.15, está errado, debería ser 0.45. En cambio, en la zona semiárida, el coeficiente de escurrimiento sí puede ser 0.15, ¿no? El rendimiento para la misma cantidad de lluvia, para la misma superficie receptora de agua de lluvia, en el Chapare se produce el 45% de esa lluvia es convertida en caudal. En cambio, en Arani, solo el 15% de esa lluvia es convertido en caudal. Ya, entonces viene la siguiente pregunta, José Antonio, ¿qué fue la siguiente? Que expliquemos con nuestras palabras cómo se entiende el coeficiente de escorrentía. Ya, Bueno, y tú has dicho ahí que es un número que nos indicaba en qué proporción la precipitación que tenemos en cierta área se convierte en caudal de cierto río, y que este número depende de la permeabilidad del terreno. ya, es más o menos una buena definición de lo que es coeficiente de escurrimiento, la cantidad de agua que realmente escurre y sale de la cuenca y es medida a la salida de la cuenca del total de agua que recibe, ¿no? La cuenca recibe, por decir, 450 milímetros, pero de eso solamente el 15% se va a convertir en escurrimiento y va a salir de la cuenca, y el restante 85% se va a infiltrar. Eso significa que si mantenemos 0.45 para el Chapare y 0.15 para zona semiárida, eso significa que 0.15 va a escurrir en la zona semiárida, 0.45 va a escurrir en el Chapare, y por supuesto 0.85 en la zona árida, 0.85 en la zona árida se va a infiltrar porque es más seco, ¿no? Zona árida, el terreno es seco, gran volumen de agua que incide sobre esa zona proveniente de la lluvia se va a infiltrar, 85% se va a infiltrar, en cambio en el Chapare solamente se va a infiltrar 55%, ¿no? Eso quiero que esté clarito para ustedes, es una especie de rendimiento que tiene la cuenca, una cuenca en zona semiárida que está muy seca, su rendimiento es poco. En cambio, en el Chapare la zona está más húmeda, su rendimiento es mucho, es decir, para la misma cantidad de lluvia en ambos sitios, en el Chapare el porcentaje que se convierte en flujo es mucho más grande que en la zona semiárida. Ahora fíjense, el coeficiente de escurrimiento que estamos manejando acá es un coeficiente de escurrimiento que se lo aplica a nivel anual. La cantidad total de agua que recibe la cuenca proveniente de la atmósfera debe ser multiplicada por 0.15 para obtener la cantidad de agua que sale de la cuenca en la zona árida, ¿no es cierto? Eso cuando hablamos de valores anuales. La anterior clase habíamos hablado también de valores de lluvias que duran unas horas, ¿se acuerdan? Acá nuestra lluvia dura un año, 450 milímetros caen en un año, pero si tenemos que dimensionar los tubos de desagüe en el aeropuerto Jorge Wilstermann en Cochabamba, donde las franjas de aterrizaje hay que drenarlas lo más rápido posible, no se puede permitir encharcamiento de agua sobre esas franjas de aterrizaje porque eso es peligroso. Entonces, lo más rápido posible hay que evacuar esas aguas de lluvia en esas franjas de la pista, ¿no es cierto? En esa situación, habíamos dicho que la cuenca ya no son 10 kilómetros cuadrados, la cuenca será unos centenas de metros cuadrados, qué sé yo. Si hablamos de una calle en la ciudad, la cuenca será la mitad de la cuadra. Si justo en la esquina y a mitad de la cuadra y en la otra esquina existe un sumidero, ¿no es cierto? En la cuenca será solamente la franja de la calle que va de la esquina hasta la mitad de la calle. Y a eso habrá que adicionarle el agua que proviene de los techos de las casas. Fíjense que estoy hablando un poquito ahora de hidrología urbana, porque en las ciudades se tiene el mismo fenómeno, también reciben agua de lluvia, solamente que el coeficiente de escurrimiento en zona urbana va a ser más grande o más pequeño que en zona rural. ¿Quién sabe? Más pequeño, dije. Más pequeño, ¿quién dice algo más? Ariel Matías, te voy a matar, no es más pequeño. El coeficiente de escurrimiento en zona urbana es más grande que el coeficiente de escurrimiento en Arani.
Cuando hablo Sí, Arani, ingeniero. ingeniero. cuando hablo de Arani me refiero a la zona rural, así lejísimos, no en el centro mismo de Arani, sino la zona rural donde no hay asfalto. El coeficiente de escurrimiento en zona urbana será más grande que en zona rural. Sí, ingeniero, sería un- Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Si se ponen a pensar en esas franjas de aterrizaje, todo está asfaltado. De 30 milímetros columna de agua que llueve, por ejemplo, en 2 horas sobre ese asfalto, no hay donde se infiltre. Los mismos 30 milímetros que llueven en 2 horas en la zona rural, encuentras terreno seco, tal vez gravoso, arenoso, y todito tal vez se infiltra y el coeficiente de escurrimiento resulta ser 0. Llueve 30 milímetros, todito se infiltra y queda 0 para escurrir. En el aeropuerto lleve los mismos 30 milímetros, como no tiene dónde infiltrarse, tiene que escurrir todo. Entonces el coeficiente de escurrimiento en el aeropuerto está cercano a 100%. ¿Está claro eso, no? Y esa es una cosa que ustedes tienen que usar para cuando quieran explicar el problema de las inundaciones en Cochabamba provenientes de las torrenteras del norte, ¿no es cierto? Si nos ubicamos hace 50 años, en las torrenteras, la Taquiña, todas esas torrenteras que bajan de esa cordillera, tenían menos urbanización. A medida que transcurre el tiempo, eso se urbaniza cada vez más y más, ¿no es cierto? Eso es algo típico de las ciudades que crecen. Entonces, hace 50 años, si caía 100 milímetros sobre esas cuencas, de los 100 milímetros solamente 10 escurrían hacia abajo y 90 se infiltraban. Coeficiente de escurrimiento 10%. ¿Ya? De 100 milímetros solamente 10 escurren abajo, llegan a la ciudad y 90 se infiltran. Hace 50 años. Actualmente, como ya se ha urbanizado todas las torrenteras, a medida que pasa el tiempo cada vez se construyen más casas, y construir más casas significa que esas casas tienen un techo, ¿no ve? Entonces ese techo ya es impermeable, esa superficie que nos da los techos de las casas se traducen horizontalmente en una superficie que ya tiene un coeficiente de escurrimiento cercano al 100%. Eso significa que si antes de los 30 milímetros que recibía la zona solamente el 10% escurría hacia abajo, actualmente esos mismos 30 milímetros va a ocasionar que lo que se escurra hacia abajo ya no sea solamente el 10%, sino cada vez va a ir subiendo ese porcentaje. En el límite, cuando la totalidad del área de las torrenteras esté urbanizado, de los 30 milímetros que recibe, en lugar de escurrir el 10% de eso hacia abajo, va a escurrir el 90% hacia abajo. Eso quiere decir que las inundaciones en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Cochabamba, se van a incrementar sin necesidad de incrementar las lluvias. Para las mismas lluvias que antes nunca causaban inundaciones, actualmente, porque ya no hay dónde infiltrarse esa agua, va a causar inundaciones más grandes. Y si a eso le sumamos el cambio climático que avanza con el tiempo, cambio climático significa que las precipitaciones se concentran en menos horas y la intensidad es más grande, o sea, llueve más rápidamente que antes. Entonces, son los dos factores que inciden en las inundaciones que se van a presentar a futuro. Primero, el coeficiente de escurrimiento se incrementa por la urbanización, y segundo, las intensidades de lluvia se incrementan por el cambio climático. Conclusión: a futuro, la cosa se ve medio difícil para las ciudades como Cochabamba. ¿Ya? Bueno, José Antonio Romero, te voy a dar 5 puntos por tu presentación. Estos 5 puntos los voy a todavía después, dependiendo de lo que vengan más notas de otras personas, los voy a todavía ponderar, pero por ahora tienes más 5 puntos por tu presentación. Debería darte más, creo, pero después lo voy a definir. ¿Ya estamos de acuerdo? Y Bisbar Alex tiene como un puntito por haber participado en el tema. Bueno, espero que esté todo listo para ustedes, todo comprendido. ¿O hay preguntas?
Ingeniero, yo igual hice la tarea, pero de una manera más rústica. No utilicé AutoCAD, utilicé los cuadrados para hallar el área. A ver, mostrarnos, porque eso es importante para que la gente sepa también. Ahora presente. ¿Se ve, no, Inge? Sí, adelante. Todo lo hice en Word. Ya, Primero tracé el río Pachá aquí por las partes convexas. Y igual allá comparé con el lado de mi compañero y sí, está igual eso. Y lo hice aquí igual. ya. Ahí están mis dos ríos. Mis dos cuencas, mejor dicho. Y esto utilicé de diferente para hallar el área, hice estos cuadrados. Ya, entonces lo que tú has hecho es ayudarte con las distancias tanto horizontales como verticales que se ven en ambas láminas ahí, y Sí. has dividido esas distancias con una grilla que te has inventado, has trazado horizontalmente y también verticalmente en color azul, y en consecuencia cada cuadrito de la grilla sabes la cantidad de metros cuadrados que representa. Sí. Por lo que veo es que cada cuadrito representa 10 metros cuadrados No, 100. a 100 metros cuadrados. Sí. Pero ya, a ver si amplíalo más, por favor, para hacer el conteo, para que quede claro para la gente. Ahí se nota bien. Ya, ya. Entonces tú has ido contando cuántos cuadritos caen dentro del área circundada por el color anaranjado, y como sabes cuánto significa cada cuadrito, haces una regla de 3 y obtienes la superficie. El área, sí. ¿Y cuánto ha sido el área que has obtenido? Sí, varió, Inge, pero tiene algo de parecido. Ya. En el río Pachá, 3.790 metros cuadrados y en el río Chaco, 10.630 metros cuadrados. Ya, hay algo que anda mal en tu conversión, porque habríamos dicho que el grande río este, el de la derecha, tenía alrededor de 10 kilómetros cuadrados. Sí, Sí, entonces 1 kilómetro cuadrado es lo mismo que 1000 por 1000 metros, ¿verdad? sí, 1 kilómetro es 1000 metros por 1000 metros. Cuando multiplicas 1000 por 1000 sale 1.000.000. Eso significa que 1 kilómetro cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Pero no, eso lo vas a chequear por si acaso, ¿ya? Porque aquí estoy viendo 10.000 metros cuadrados, que no es igual a 10 kilómetros cuadrados. Te está faltando ahí como 3 ceros. Sí, pero eso es orden aritmético. Pero el tema acá es que la gente que no estuvo en la primera clase se dé cuenta de que este método de contar cuadritos se lo aplicaba antiguamente cuando no habían computadoras, y entonces había que ir a la librería y comprarse papel milimetrado. Y entonces nos decían papel milimetrado tamaño carta, tamaño oficio, y papel milimetrado en papel transparente o papel no transparente. Entonces uno decidía y había que comprar el papel milimetrado transparente. Entonces uno traía el papel milimetrado transparente, lo superponía a esta figura que nos ha presentado él, y solamente restaba contar los cuadritos. Y les comentaba que el resultado realmente sale bastante igual al resultado que obtendríamos si lo hiciéramos con AutoCAD. Lo que pasa es que ahorita la diferencia entre las dos figuras es que José Antonio Romero ha trazado sus divisorias de cuencas a mano, y Bismarck también ha trazado, pero si una vez que los dos terminan de trazarlas, sobreponemos una sobre otra, seguramente hay alguna diferencia leve. No debería haber si ambos lo hacen bien. Entiendo que para todo el mundo está clarito. Si puedes agrandar para mostrarnos, para explicar cómo resulta el trazo de estas divisorias. Bueno, ayer habíamos dicho que la forma que hay que encarar es empezar en la salida, ¿no es cierto? En la salida del río Pachá. Una vez que uno empiece en la salida del río Pachá, ahí se ve mejor. Empezar con el trazo anaranjado,
por la margen izquierda del río Paccha. Fíjense que cuando uno habla de la margen izquierda del río Paccha acá, la forma de interpretar o de comprender es que ustedes se paren en el lecho del río, miren hacia aguas abajo, y una vez que están mirando hacia aguas abajo, a su mano izquierda van a encontrar el flanco izquierdo del río, ¿no es cierto? Y a su mano derecha, el flanco derecho del río. Es algo que normalmente se utiliza en la práctica, ¿ya? Cuando alguien habla de la margen izquierda del río, ¿cómo determinan ustedes la margen izquierda del río? Se paran en el río, miran hacia aguas abajo y a su mano izquierda está la margen izquierda. Entonces, acá lo que hay que hacer es, me paro en la salida del río y empiezo a recorrer, por ejemplo, acá en la margen izquierda del río, me voy hacia arriba y lo que tengo que hacer es ir trazando el color anaranjado y cortando curvas de nivel cada vez más altas, más arriba, y las tengo que cortar a 90 grados. Eso se nota. Fíjense que la primera curva de nivel está siendo cruzada por mi línea anaranjada a 90 grados. Voy a la siguiente, sucede lo mismo, a la siguiente lo mismo, etcétera, ¿no ve? Otro tema importante acá es que vean, arriba a la izquierda hay la curva de nivel 1700 y es una especie, es un círculo, ¿no ve? Al ladito está también la de 1700. Obviamente que lo que yo haría acá es con el trazo amarillo o anaranjado cruzar por el otro pico que es 1700 también. Por ejemplo, ahí hay un error. Entonces, Bismarck, si quieres hacerlo mejor, tienes que trazarlo. Por aquí, ¿no, Inge? Exactamente. ¿Te das cuenta? Porque ese 1700 arriba, una isla pequeñita, es otra vez un pico. Y si se ubican en el centro del pico, lluvia que cae hacia el Paccha se va a escurrir hacia el Paccha, y lluvia que cae hacia arriba a la izquierda ya no va a escurrir al Paccha. Entonces, esa sería una forma de controlar si mi divisoria de cuenca está correctamente trazada. Una vez que llegan ahí arriba a esos dos picos, el día lo ha trazado con azul, se paran ahí y retornan a la salida, abajo, y nuevamente empiezan a trazar la divisoria de cuenca, pero esta vez ya no yendo por la margen izquierda, sino más bien yendo por la margen derecha, y hacen el mismo procedimiento hasta lograr obtener la divisoria de cuenca. Un aspecto que habíamos dicho, la línea divisoria de cuenca jamás puede cortar un río excepto a la salida. Fíjense que el río Paccha aquí está siendo cortado por la línea anaranjada solamente en la salida, y en todo el resto del recorrido imposible cortarla. ¿Está clarito para todos, por favor? Eso está. Una vez que lo comprenden, en su vida van a necesitar que les vuelvan a explicar. Entonces tienen que intentar comprender en la clase, y si tienen alguna duda tienen que decirla. Aprovechen de que es gratis el profesor durante la U. Ya, eso tienen que meterse bien en la cabeza. Lo que no comprendan siempre vayan preguntando al docente, aunque sea fuera de clase. Porque una vez que salen de la universidad ya es más difícil irle a preguntar, les cuento. Ya. Muy bien, Bismarck, entonces tus 2 puntos se han convertido, un punto se ha convertido en 4 puntos. Ya, obviamente voy a ir viendo todavía si se cambian esos puntajes. Está bien, Inge, gracias. Ok, ¿hay alguien más que quiera presentar algo? No. Sí, yo quisiera presentar, pero ¿Quién es? estoy desde un teléfono. Dylan, David. Dylan. Sí. Ah, sí, yo he recibido tu mensajito preguntándome si lo podía subir. No vale la pena subir porque mejor dicho que lo vamos a calificar de esta manera. Adelante, Dylan, si me puedes presentar. Bueno, me espero un momento, es que estoy desde un teléfono y no sé cómo hacerlo. No importa si puedes hablar nomás también, qué macana, pues no importa. Mientras Dylan hace eso, yo les voy a mostrar rápidamente para que no se me aburran, porque ya se me deben estar aburriendo. A ver, unas cuencas. ¿Dónde estoy? No, esta ya la tienen. Ya.
¿Están viendo ustedes en pantalla la cuenca grande del río Icona? Inge, creo que No está presentando, Inge. Allá, entonces veré de presentar. Ya, ahora estoy intentando mostrarles. Ya, ahora ven, me imagino, ¿no es cierto? Ya, fíjense, esto es también elaborado en base a una imagen satelital. De acá salió la práctica que nos están presentando. Más abajo tienen el río, el embalse Corani, el lago Corani. Y en color rojo se tiene el área delimitada de la cuenca del río Icona. Fíjense, el único lugar donde esta línea a color rojo, que es la divisoria de aguas, corta la cuenca, excepto acá a la izquierda abajo, es a la salida. La salida está allí donde dice Proyecto Hidroeléctrico y Ambrosía. Estas son las redes de drenaje de los ríos en azul y por supuesto el rojo representa la divisoria de cuencas. Fíjense que cuando se habla de la cuenca de un río, necesariamente hay que decir la cuenca hasta qué sitio en el río. Si se ponen a pensar en el río Rocha, por ejemplo, yo puedo decir, quiero que me delimiten ustedes el área de drenaje del río Rocha hasta el puente Calacala, porque por debajo del puente Calacala escurre el río, ¿no ve? Si el puente Calacala lo considero la salida del río, a partir de ahí tienen que trazar primero por la margen derecha, luego por la margen izquierda, la divisoria de cuenca y cerrarla, ¿no ve? Pero el mismo río Rocha puede tener un área de drenaje no solamente hasta el puente Calacala, sino hasta el puente Quillacollo. Entonces el área de drenaje se va a incrementar. Y así sucesivamente yo puedo decirles a ustedes, quiero que me delimiten el área de drenaje del río Rocha hasta Parotani, ¿no es cierto? Entonces van a tener que empezar a delimitar esa cuenca desde Parotani. Entonces, eso es importante en las cuencas. No solamente se debe hablar de la cuenca de tal río, sino la cuenca de tal río hasta su salida, y la salida la puedo ubicar en el río Rocha, en el puente Calacala, lo puedo ubicar en el puente Cobijo, lo puedo ubicar mucho más aguas abajo, ¿no es cierto? Por supuesto que dependiendo de dónde quiera hacer uno la toma de agua para aprovechar un río, habrá que para cada alternativa que uno elija, habrá que identificar cada vez cuencas en diferentes alturas, a ver si logro. Fíjense acá otra vez la misma lámina en la que solamente se muestran las redes de drenaje. Y fíjense, si quisiera yo delimitar el área de drenaje, podría también hacerlo sin necesidad de contar con curvas de nivel. A ver, les voy a explicar eso, cómo logramos hacerlo. Lo voy a convertir primero en una figura de manera que sea más fácil. Ya, si se fijan, esta lámina no presenta curvas de nivel, no presenta relieve y solamente presenta red de drenaje, y esa red de drenaje la puedo igual aprovechar para que pueda identificar la cuenca. A ver, espero que vean ahora. Fíjense, esto que ven acá, estoy sobrepasando, es el río Espíritu Santo. Río Espíritu Santo. ¿Están viendo en pantalla? Sí, Inge. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es trazar el área de drenaje del río Espíritu Santo hasta la confluencia con el de abajo. Entonces, obviamente, esa área tiene que venir por ahí más o menos. Hasta ahí. Y de acá, más o menos algo así. Fíjense que es un trazo preliminar del área de drenaje, porque lo que me guía en esto es simplemente que la línea verde, que es la divisoria de cuenca, esa línea verde no debiera cortar a ninguna quebrada, a ningún río, excepto a la salida.
Y cuando hablo de la salida, me estoy refiriendo a este sitio. ¿No ve? Ahí es la salida, y la salida la estoy tomando justo antes de la confluencia con el siguiente río, que es el río Icona. Este es el río Icona. Sobre el mismo río Icona es el proyecto hidroeléctrico Icona. Ahora, fíjense, si yo quiero hacer captación de agua de este río Espíritu Santo, tal vez la captación la deba hacer mucho más aguas arriba, y eso significa que voy a necesariamente reducir el área de captación, o sea, reducir la cuenca. Lo voy a trazar en color azul. Por ejemplo, si es esta otra, es una otra alternativa. Fíjense, nuevamente tengo el mismo río, Espíritu Santo, solamente que la salida la estoy considerando en este otro círculo rojo. Por supuesto, este círculo rojo que acabo de trazar está mucho más alto que el círculo rojo más al norte. Y si está más alto que el círculo rojo más al norte, y yo capto las aguas de este río con una obra hidráulica que yo puedo colocar ahí en la salida B, perdón, acá le llamaré salida B y acá le llamaré salida A. Es el mismo río Espíritu Santo donde ubico dos sitios de captación de agua, en la salida A o en la salida B. Por supuesto que la salida B está a una elevación mucho más arriba que la salida A, y en consecuencia, si está mucho más arriba, por gravedad, construyendo un canal, puedo llevar el agua captada en B al sitio donde la requiero, ya sea para irrigación, ya sea para una central hidroeléctrica o ya sea para agua potable, ¿no es cierto? Tres usos los más importantes que ahorita se tiene de esto. Eso significa que después puedo también intentar hacer más alternativas. Si se fijan acá, una otra alternativa que sería, por ejemplo, captar el agua de ese río hasta ahí. Entonces, tengo nuevamente una cota de captación intermedia, C, digamos, ¿no ve? Fíjense que, por supuesto que puedo hacer el cálculo para los tres sitios. La alternativa A me proporcionará, el río me ofrece mucho más caudal de agua que el B y que el C, por supuesto. El que menos caudal me ofrece es el B. ¿Por qué? Porque tengo menor área de drenaje. Está comprendido entonces esto de que cuando se habla del área de drenaje de un río es necesario especificar área de drenaje hasta dónde, hasta qué sitio en el río. Ya, espero que eso esté también comprendido con ustedes. No, ahora no necesitamos. Vamos a ver si hay alguna otra figura. ¿Ya está listo? Entonces, fíjense acá hay otra vez la misma lámina, tal vez entonces la próxima clase, porque él tiene que explicarnos. Aquí se está mostrando sobre el río Espíritu Santo del que les hablaba ahorita en área verde clarita. Acá la ventaja de este plano es que tenemos la carretera que va a Santa Cruz. Si se fijan abajo a la izquierda está otra vez el lago Corani, y en color amarillo es la carretera troncal que une Cochabamba con Santa Cruz. Y bueno, nos da una idea más clara de dónde nos estamos ubicando. Villa Tunari se encuentra más o menos a la derecha arriba, unos cuantos kilómetros. Bueno, de eso tal vez les hablaremos en otro momento. Mientras tanto, entonces, Dylan, ya puedes indicarnos un poco lo que has hecho en esa práctica. Está bien, entonces voy a estar viendo. Y yo voy a dejar de presentar entonces. Tú presenta ahora. A ver cómo se hace. No, esto no era. Compartir. Bueno, Inge,
lo hice en AutoCAD. ¿Ya? La cuenca Paccha es lo que he hecho a manito, no, en AutoCAD. Y fíjese cómo hice el área de drenaje hasta el punto, hasta donde está la obra, el círculo rojo. ¿Ya? No sé si lo era bien o era que lo cierre donde terminaba el río. Bueno, en realidad la idea era de cesarlo antes de la afluencia, en realidad terminarlo en el cruce del río con la cota 700, esa era la instrucción, ¿no es cierto? A la elevación 700 metros sobre el nivel del mar quiero yo captar el agua de ese río. ¿Y por qué a esa elevación? Porque si voy más abajo, ya no puedo conducir el agua por gravedad a un chaco o a una zona de sembradío que se tiene un poquito más bajo que los 700 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces, si me voy mucho más arriba de los 700 metros, entonces el área de drenaje se va reduciendo. Y si me voy mucho más abajo de los 700, entonces ya no logro llevar por gravedad hasta la zona a la que quiero llevar el agua. Por eso es que habíamos dicho, el río se cruza con la cota, con la línea de nivel 700, hasta ahí tiene que delimitar su área de drenaje. Ya, ¿qué más has logrado hacer, Dylan? Bueno, he copiado y pegado en el mapa que usted nos dio a colores y los comparé. Ya. Y luego saqué su área con el AutoCAD. Ya. El área del Chaco, pues, era 10 kilómetros cuadrados. Y mientras que el área del río Paccha era 4 kilómetros cuadrados. Ya, fíjense, en esos 4 kilómetros cuadrados son en realidad 4.106.913 metros cuadrados. Y para transformarlo en kilómetros cuadrados hay que dividir entre 10 a la 6 porque un kilómetro cuadrado tiene 1.000 por 1.000 metros, es decir, tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces eso es equivalente a 4 kilómetros cuadrados. Adelante. Muy bien, he usado estos datos para sacar el caudal. He usado la ecuación de coeficiente de escurrencia, donde E sub S es la lámina de agua que escurre. ¿Y qué es P? Al despejarlo, sí, porque los datos que teníamos solo son coeficiente de escurrencia y P. La P de... ¿Cómo era esto? Precipitación. Lo redondeé, bueno, lo multipliqué por el coeficiente de escurrencia, me salió su altura, y con esa altura lo multipliqué con el área, me salió el volumen lo multipliqué por el tiempo, que son los segundos en un año, y me salió su caudal anual. Ya. Bueno, también quería mostrarles cómo he sacado su área, porque me he guiado con el Google Earth. Aquí está. Comparte. Ahí vamos. Y pues con el Google Earth me he estado guiando cómo sacar el área de drenaje de la cuenca Paccha. ¿Se ve, verdad? Sí, ya eso es el área que has identificado. ¿Y cómo has calculado o estimado la cantidad de kilómetros cuadrados que presenta esta área? Eso con el AutoCAD. Con AutoCAD directamente. Le he llevado al AutoCAD y él automáticamente me lo botó. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tenía el área? Ya. Y eso. Muy bien. Eso es todo. Eso es todo lo que has hecho entonces, Dylan. Sí. Eso es todo, fue cálculo y matemática. No has hecho más los otros puntos de la práctica. Ya, Dylan, entonces te estoy poniendo acá 3 puntos. Obviamente hemos dicho que voy a después ponderar si fuera necesario. Bueno, Dylan, gracias por tu presentación.
Ya no vamos a ahondar más en eso porque ya hemos hablado mucho al respecto. Bueno, les decía que hay formas como para que tengan idea, a ver si tengo, aquí hay un otro ejemplo. Fíjense, no estoy presentando, creo. Voy a volver a presentar para darles una idea de varias cuencas para las cuales se han hecho. Ya, fíjense, en esta lámina tenemos la cuenca del Río Grande. A ver, vamos a ver si logramos identificar. Fíjense que la cuenca de drenaje puede tener desde unos metros cuadrados de superficie hasta varios miles de kilómetros cuadrados. Eso es importante que se den cuenta porque en este caso la cuenca del Río Grande tiene como 84,000 kilómetros cuadrados. La de los ríos anteriores tenían como 10 kilómetros cuadrados, ¿no? En cambio, esta tiene 84,000 kilómetros cuadrados. Acá no se nota exactamente dónde está el río Rocha, pero voy a intentar trazarlo. Es algo, perdón, tiene que ser más o menos en el... Ya, voy a continuar trazando. Esto nace ahí más o menos. Aquí está más o menos Sacaba. El río Rocha nace en las alturas de Sacaba, ¿no ve? Y a partir de ahí escurre hacia la ciudad de Cochabamba, continúa y después va cambiando de nombre, ¿no es cierto? Y vas recibiendo algunos afluentes. Acá no están todos dibujados, pero lo importante de ver acá es que ese mismo río Rocha, tarde o temprano, va a llegar a Santa Cruz. Y en su trayecto vas recibiendo muchos otros ríos. El río Caine está por acá. El río Tapacarí, si no me equivoco, es este de acá. Perdón, algún otro... Perdón, está eso mal. El río Tapacarí, que también es un afluente del río Rocha, no está aquí mostrándose. Fíjense que el momento que sale de Parautani el río Rocha, empieza a delimitar lo que es el departamento de Cochabamba con el departamento de Potosí. En amarillo tenemos el área que corresponde a Potosí, más abajo el área que corresponde a Chuquisaca, que está en color gris, y finalmente todo el departamento de Santa Cruz está en color verde. Entonces, ese río realmente corre, y el área delimitada hasta en esta figura es hasta Rositas. Rositas es un proyecto hidroeléctrico, es una presa tremendamente grande, y tenemos ya los estudios a nivel de diseño final, y estaban por construir, pero no se pusieron de acuerdo con la constructora, y por de pronto eso está en statu quo. Es una represa que sirve para hidroelectricidad y también para riego. Entonces se dan cuenta, el área de drenaje acá está delimitada en color rojo, y en todo el recorrido también esta área de drenaje no corta ningún río. El momento que corta algún río ya estamos en problemas, ¿no? El único lugar donde cruza un río es, en este caso, en Rositas, donde se adopta el nombre de Río Grande. En realidad este plano proviene del estudio de diseño final del proyecto Rositas, y en ese estudio se han identificado en total como 7 sitios de presa tremendamente grandes, y están ubicados ahí con nombres, con sus nombres, y también en los cuadritos, ¿no? Este sería sitio de presa La Pesca, Peña Blanca, Ocampo, etcétera. Fíjense que es un aprovechamiento en cascada. El mismo río que escurre de aguas arriba hacia aguas abajo, se ha identificado sitios de desnivel bastante importantes, y cada uno de ellos tienen su potencial hidroenergético para el futuro. Bolivia tiene mucho potencial hidroenergético, entonces para los que se dediquen a este tema de hidrología van a tener mucho trabajo en el futuro. Ya, entonces ese sería un ejemplo más de una
ejemplo de cuencas donde pueden ustedes siempre comparar. Por ejemplo, no estoy encontrando acá, tenemos la cuenca del río Bala también, que es otra cuenca gigante, donde también se está haciendo muchos estudios para su aprovechamiento. Bueno, yo creo que ahí la dejamos porque tenemos que ver al otro grupo. Y les dejo con esta laminita donde se tienen identificados muchísimos proyectos. Si se fijan, ahí sobre el río Cona, de acá arriba, identificados 1, 2, 3 proyectos con sus lagos gigantes, más grandes que los del lago Corani. Obviamente el caudal casi 7 a 10 veces mayor que el caudal que se utiliza en el lago Corani. ¿Se dan cuenta? El lago Corani suministra agua para las centrales hidroeléctricas Corani, Santa Isabel, San José 1, San José 2, Banda Azul y Cona. O sea, esa misma agua que está siendo regulada en el embalse Corani va a ser utilizada, adicionada por tributarios en diferentes plantas hidroeléctricas ubicadas aguas abajo. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna buena pregunta que quieran ganarse puntos o nos despedimos hasta el próximo martes? Bueno, ya que no hay mucho más, aquí me despido de ustedes. Los espero el martes entonces. Que les vaya bien, por favor. Y cuídense.